Gracias a vos. Bueno, Dani, si querés, arrancar nomás, ¿eh? Arrancamos nomás. Sí, Bueno, claro. a Gaby ver. ya te presentó con honores, así que adelante, querido maestro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Si están allí es que alguna inquietud los movió a decir, bueno, vamos a escuchar a ver qué tiene este tipo para decir. Pero me gustaría también poder, más allá de las limitaciones que tiene esta técnica, que ustedes mismos me digan así en el chat, así rápidamente, los chicos del equipo me van a ir diciendo, ¿qué están esperando que ocurra en esta charla? ¿Qué están esperando que suceda a la finalización de esta charla? Y por favor, sean coaches o no coaches, ¿no? O sea, anímense a decir, bueno, ¿qué quisiera que sucediera? Mientras la gente escribe, Dani, yo quisiera chequear. Acá me dicen que tu micrófono está bajo. ¿Cómo lo escuchan? ¿Podemos chequear eso? Lo podemos levantar, un momentito. Ahí está perfecto. Ahí se escucha. Ahí está perfecto. Ya está, otra vez. Entonces, acá Gabriela Rossi te dice escucharte después de tanto tiempo. Bien. Paola dice animarme con la incertidumbre. Ahí está, esperen, vamos a esperar un poquito. Más allá de que de pronto, por digamos, por economía de tiempo, da que tenemos poquito tiempo, me van a avisar los chicos cuando ya estemos en el tiempo. El pedido es, díganme simplemente lo que escribe la gente, no me digan los nombres, por favor. Ok. Porque, entonces, la pregunta concreta es qué quieren que pase después que termine esto. Entonces, las personas quieren escucharme, por favor, yo agradecidísimo, desde el alma les agradezco, pero hay un tema con el cual estamos hablando, y tiene que ver con qué te decís vos ante la incertidumbre. Entonces, que podamos estar conversando para ver qué quieren, qué están esperando de mí, ¿no?, respecto a este tema. Acá dicen, solo escuchar. Okay, encontrar herramientas que quizá tenemos y desconocemos. Gestionar la incertidumbre con calma. Aprender de su mano a acompañar a otros. Ampliar mi observador con respecto a este tema. Aprender a abrazar realmente la incertidumbre con comillas. Contar con herramientas para superar la incertidumbre actual. Abrazar la incertidumbre. Bien, ok. Ajá. Buenísimo. ¿Ah? Okay. Bien, y entonces, si estamos hablando de esto, porque para abrazar la incertidumbre, yo tendría que saber qué es la incertidumbre, si no, ¿cómo hago para abrazar algo que no es? No lo sé. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? ¿Qué entienden? Y acá mi pedido es fundamentalmente para las personas que no tienen relación con el coaching, que se acercan desde un espacio de curiosidad para ver de qué se trata esto que hablan estos señores. ¿Ya? ¿Qué es la incertidumbre para mí? Ausencia de certezas, miedo a lo desconocido. ¿Ok? ¿Ah? Miedo a lo desconocido. Anímense, vamos, escriban, no va a pasar nada. Están en un proceso de incertidumbre en este momento, ¿se dan cuenta? Estamos en un momento de incertidumbre. Pérdida del control, dicen, Dani. Okay. Impredecibilidad, no saber. Ajá. Ok, ¿algo más? ¿Alguno más por ahí? Falta de control, vacilar. Falta de control, vacilar. Bien, ok. No controlar los resultados, estar perdidos. Ajá. Justo ahora, la puta madre. Bien. Angustia, dicen acá. No Ajá. saber qué va a pasar. Bien, ok. No saber qué va a pasar.
O sea, están en un país donde todas estas respuestas son sencillísimas porque absolutamente tienen claridad de todo lo que va a pasar, ¿cierto? Ahora, suponiendo de que ustedes pudieran resumir en un par de preguntas, o ¿cuál es la necesidad de tener una respuesta o una certeza? ¿Cuál es la que más los impacta? ¿Qué quisieran saber? Porque alguien dijo aprender a gestionar la incertidumbre, otro dijo a abrazarla, la incertidumbre, ¿no? Y otro habló de aprender a gestionar la incertidumbre, digamos, en paz. Acá dicen aprender a proyectar, vivir el presente, reglas de juego, planificación. Ajá, En lo que haga me va a ir bien, cómo seguimos Ajá. luego. Ajá, ok, bien, fíjense, ¿no? Ahí ya, miren cómo la incertidumbre les va pegando de manera diferente. Algunos quieren saber, ¿sí? Algunos quieren saber qué me va a pasar. ¿Sí? Hay un libro que se lo recomiendo, que se llama Conversaciones con Dios, ¿sí? Donde él plantea una conversación que tiene con Dios y, digamos, el que está escribiendo, de pronto le empieza a hacer preguntas acerca de cómo le va a ir en su relación de pareja. Entonces él le pregunta, Dios le pregunta, ¿qué es lo que quiere saber? ¿No? Entonces él empieza a hacer todas las preguntas para ver cómo le va a ir con la pareja. ¿Sí? Y entonces en un determinado momento Dios le dice, me da la sensación de que vos no estás pidiendo respuestas, lo que estás pidiendo para la vida es un guión. O sea, lo que estás pretendiendo es que yo te diga lo que va a pasar cada minuto de tu vida. Estás queriendo tener un guión. Y fíjense, la incertidumbre es la falta de seguridad, es la falta de confianza, ¿no? Sobre todo cuando hay algo especialmente que me genera inquietud. Yo diría que los argentinos somos campeones mundiales para vivir en la incertidumbre. El tema es si somos campeones mundiales para gestionar esa incertidumbre y vivir en paz. ¿Sí? O sea, ¿somos competentes para abrazar la incertidumbre? ¿Sabemos cuánto va a salir el dólar la mañana? No tenemos ni idea. ¿Sabemos cuánto va a salir la nafta? No. ¿Sabemos si va a haber clase? No. ¿Sabemos cuándo se termina la pandemia? No lo sabemos. ¿Sabemos cuándo va a venir la vacuna? El mundo se está preguntando esto. Lo que pasa es que hay pueblos que gestionan la incertidumbre de una manera diferente a la nuestra. Hay poblaciones o culturas que tienen una manera diferente de gestionarla en tanto y en cuanto aprendieron a abrazar la incertidumbre de una manera diferente. No es la incertidumbre la podemos definir, como dije recién, como falta de seguridad, falta de confianza, falta de respuesta, en realidad falta de respuesta. O sea, la gente dice, yo quiero salir de la incertidumbre para pasar a la certidumbre. O sea, si yo tuviera certidumbre de todo lo que va a pasar, mi vida la podría vivir de la misma manera. ¿Sería lo mismo vivir en un espacio de certeza que en un espacio de incertidumbre? Claramente alguien dijo la planificación, ¿cierto? Y la planificación sí requiere algún tipo de conocimiento de variables. En un mundo de la altísima complejidad que tiene el mundo actual, que complejo no es complicado, complejo es la multiplicidad de variables que están jugando todas, ¿no? Y quizás nosotros, los argentinos, estamos demasiado acostumbrados a una manera de pensamiento lineal, y esa manera de pensamiento lineal es, necesito determinar cuáles son las causas que generan los efectos. Y así venimos tomando decisiones muy simples, muy sencillas, en un mundo realmente complejo, volátil, incierto, lo habrán escuchado esto, ¿no? Complejo, ambiguo, ¿sí? Entonces yo puedo tomar decisiones simples en un mundo complejo. El espacio de la incertidumbre que requiere respuesta pierde de vista
cuenta que las respuestas que me llevan a mí a la certidumbre niegan la reflexión. ¿Qué significa eso? Claramente, o sea, yo paso, a ver, discúlpenme porque escuché un clink clink y por ahí se está filtrando esto, voy a cerrar el WhatsApp web. Ahí estamos, y ya no molesta más. La necesidad de encontrar certidumbre niega la reflexión. Y si muchos de los que están aquí con nosotros son coaches, mi pregunta es, ¿qué les falta a ustedes para abrazar la incertidumbre? Son respuestas. Yo tengo la respuesta. Si lo que están buscando es que Daniel les diga cómo gestionar la incertidumbre, cualquier cosa que yo les diga no va a ser otra cosa más que un juicio, una interpretación de cómo Daniel reconoce la incertidumbre y la gestiona o la vive, y poco serviría mi respuesta. Entonces me gustaría... Dani, mil perdones. ¿Podés subir un poquito más el audio? No se te escucha bien. Voy a hacerlo así con Ahí, el micrófono. Excelente. Con excelente. el micrófono directamente colocado acá. Entonces, la ausencia de reflexión en la búsqueda de respuestas que me den otros no hace otra cosa más que dejarme en el mismo espacio de ceguera con las respuestas que tiene otro. Con lo cual, si nosotros pudiéramos lograr que estos colegas que están escuchándome y las personas que no forman parte del mundo del coaching pudieran quedarse con la reflexión de que la incertidumbre es la manera natural que nosotros vivimos. No tenemos otro lugar para vivir que no sea la incertidumbre. Heidegger decía, estamos inyectados a la nada. En tanto, la nada es todo posibilidad. Entonces, la presunción de que yo voy a tener las respuestas adecuadas y a mí me dan las respuestas que me saquen de la incertidumbre, ¿no? La gente se pregunta qué va a pasar después de la pandemia. Y cuando me lo preguntan, yo les pregunto, ¿a quién le preguntás? ¿Quién tiene la respuesta de qué es lo que va a pasar después de la pandemia? Muchas veces soy un poquitito más incisivo y le pregunto, ¿qué va a pasar con tu vida dentro de 15 años? Y me miran como desconcertados, ¿no? Entonces digo, ¿fue muy largo el tiempo? Sí, bueno, te hago una pregunta un poquito más cercana. ¿Qué va a pasar con vos en el 2021? ¿Y saben cuál es la respuesta mayoritaria? Depende. Depende. ¿Depende de qué? Depende de las condiciones, o sea, depende de las respuestas que me den. O sea, dependemos de variables que son externas a nosotros. Escuchen la palabra depende. Cuando yo abandono la reflexión, tengo la presunción de que necesito operar en el mundo del saber, o sea, en el mundo de la certeza. Y saber no es lo mismo que conocimiento. O sea, yo te doy la respuesta. ¿Quién gobierna? ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Y ahora yo te contesto. ¿Vos necesitas esa respuesta? Sí, ninguno de los dos. Resulta que los dos están siendo conducidos por un personaje de una cuarta dimensión. A tener la respuesta, ahora decime qué haces. ¿Para qué te sirve la respuesta? Alguien dijo para planificar. Claramente la planificación requiere de conocimiento del contexto, de las variables con las cuales yo pueda operar. Ahora, en el mundo de la vida, la certidumbre, dije, niega la reflexión. El ser humano cuando nace, y dije que la incertidumbre es falta de confianza. Al decir de uno de mis maestros, que es Humberto Maturana, el ser humano nace en la confianza. ¿Sí? Por eso dice la flor florea, ¿sí? No le pide permiso al universo para florear. La flor florea. El ser humano se constituye en un espacio relacional con otros.
Por lo tanto, al momento de nacer, ¿no?, empieza a generar espacios de conductas relacionales. Y esos espacios de conductas relacionales se llaman emociones. Somos seres emocionales. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nacemos en un mundo de confianza y empieza a aparecer un lenguaje basado en interpretaciones, ¿no?, y juicios, se va perdiendo la confianza. Si yo los tuviera todos en este momento en una sala, les podría decir de 1 a 10 cuál es la confianza que ustedes tienen en lo que va a suceder en los próximos 6 meses, en un ambiente en el cual estamos buscando respuestas de cuánto está el dólar blue, qué es lo que pasa con y cada cosa, ¿sí? Y queremos tener las respuestas, probablemente el nivel de confianza esté seriamente dañado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando dañamos la confianza? La pérdida de confianza, que es cultural, o sea, el nacimiento en la confianza es biológico, la pérdida de confianza es cultural. ¿Y esto qué lleva? A la necesidad de control. Y yo pretendo controlar, ¿no? Y para poder controlar requiero la pretensión de certeza. Este espacio es un modo de vivir que se va agotando en sí mismo, porque el mundo no tiene más ya el nivel de predictibilidad que tenía siglos antes, ¿no? Con lo cual, no podemos estar pretendiendo que desaparezca la incertidumbre, en tanto y en cuanto la vida es incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 1 hora? Por favor, ¿alguien lo sabe? ¿No? O sea, podrá tener planificado qué es lo que va a pasar, pero no lo sabe, no tiene ni idea. No sabe qué es lo que va a ocurrir, porque vivimos en un espacio de incertidumbre, como decía Heidegger, ¿no? Estamos eyectados a la nada, esa nada es todo posibilidad. Ahora, yo puedo hacer con la incertidumbre al menos 2 cosas. A mí me gusta mucho una palabra de Alex Rovira, ¿no?, que dice, se puede vivir desde la certidumbre inconsciente. Escuchen, de la certidumbre inconsciente. O sea, me creo que sé. ¿Sí? ¿Ah? En general a eso se los llama políticos. ¿Sí? Me creo que sé. Y eso es la certidumbre inconsciente. Son los que salen en cualquiera sea las épocas y levantan el dedito y nos enseñan a vivir. Y nos dicen cómo se debe vivir. A veces no se llaman políticos, se llaman padres, que son los que le dicen a los hijos cómo debe vivirse. ¿Sí? Y entonces levantan el dedito y desde un espacio falso de conocimiento piensan que esa es la manera de vivir. Ahora yo también puedo vivir desde una incertidumbre consciente. Y esto es lo que estoy buscando que ocurra con esta conversación. Entonces, desde la certidumbre inconsciente a la incertidumbre consciente. Y esto genera un cambio de observador fenomenal. Porque ahora que sabes que vivís en incertidumbre, ahora te devuelvo la pelota para tu campo y te digo, ¿qué vas a hacer? La respuesta es toda incertidumbre. Y en el mundo del coaching ontológico, que por eso me agrada muchísimo participar de estos espacios, porque 100% coaching ontológico, 100% ACO, defendemos, promovemos la difusión de un estilo de vida que trae el coaching ontológico. Es justamente un estilo de vida que posibilita amar la incertidumbre. Amarla, no solamente abrazarla, sino amarla, porque el amar, desde la concepción maturaniana, implica otra vez aceptación de la legitimidad. Si yo resisto la incertidumbre, la hago más grande y la vivo. Por eso la pregunta fue, ¿qué te decís ante la incertidumbre? Y este es el juego que yo los invito a que ustedes reflexionen. ¿Qué te decís ante la incertidumbre? Si lo que te decís ante la incertidumbre son exclamar por una respuesta y colocar la falta de respuesta en el otro, en el que sea, ¿sí? Aquel que tiene la respuesta y que no te la da, estás convirtiéndote en una víctima. ¿Y qué es la víctima? La persona que vive dándole una estatura
y un poder a las circunstancias superior a lo que la misma persona puede gestionar. Y en el caso de la incertidumbre, y esto es lo que nos tiene ciegos, en nuestro país al menos, en el caso de la incertidumbre, el tema no es la incertidumbre, es lo que te decís respecto a la incertidumbre y lo que generás al decirte lo que te decís. ¿Cuál es la consecuencia más reconocida de la incertidumbre? ¿Qué es lo que ocurre? Como dice el doctor Norberto Levi, no es la emocionalidad en la cual estás, sino la segunda emoción, ¿no? ¿Cuál es la emoción que generás ante una emoción? Si tomo la incertidumbre como un estado emocional, puede ser un estado de ánimo, a mi juicio es el estado de ánimo que nos tiene atrapados en este momento como país, esperando que alguien de pronto diga vamos para allá, ¿sí? Es un estado de ánimo que se prolonga en el tiempo, ¿no? No hay un gatillador, hay una conversación de trasfondo. Y la conversación de trasfondo es no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar. Empiezan a aparecer estados emocionales. ¿Cuál es la emocionalidad habitual ante la incertidumbre? Alguien ya la señaló, y otra vez, en términos de economía, de tiempo, aparece el miedo, aparece la ansiedad. Aparece la ansiedad. Yo estuve dando varias charlas sobre incertidumbre en el momento que el equipo de ACOP de 100% me lo planteó. Dije, mirá, es tan presente el tema que podemos seguir hablando de lo mismo. Yo empecé a dar charlas sobre incertidumbre después de las PASO del año pasado, porque la gente quería tener respuestas de todo. Y esto es lo que nos marca la enorme, gigantesca posibilidad que el coaching ontológico es como forma de vida. Fíjense que en el medio de una pandemia, y esto es una reflexión para todos los profesionales que me estén escuchando, en el medio de una pandemia, la sociedad debería estar clamando por coaches ontológicos. Sin embargo, no lo hace. Y no lo hace porque no hemos todavía difundido, más allá que tenemos una profesión de 20 años, las posibilidades que el coaching ontológico es para hacernos cargo de las conversaciones de cierre de posibilidad, de emociones de cierre de posibilidad, de disposiciones corporales de cierre de posibilidad en la cual estamos. Y eso nos define como una coherencia. ¿Qué es esto para las personas que no saben de coaching? El ser humano es concebido desde la mirada ontológica como una coherencia entre lo que nos decimos, ¿no? Y escuchamos, lo que hablamos, o sea, lo que hablamos y escuchamos, esto es el lenguaje, de lo que nos pasa en el plano emocional, tanto sea con emociones como con estados de ánimo, y lo que tristemente no vemos y que en este momento tampoco estamos atendiendo, y quizás lo único que hacemos es explicar lo que está pasando con nuestra corporalidad, con nuestra disposición corporal, cómo nuestro cuerpo se para frente a la incertidumbre. Entonces no tenemos mucha conciencia de nuestro cuerpo, y por ahí lo único que hacemos es hacer chistes acerca de que lo que estamos haciendo es comer y engordamos, ¿sí? Y estamos con un exceso de sedentarismo, y no nos damos cuenta de lo que eso significa. Un exceso de sedentarismo empieza a traer sombras o a minimizar mi disposición corporal de resolución, de hacerme cargo de esta incertidumbre. ¿Para qué? Para generar el futuro que queremos. ¿Necesitas variables? Sí. ¿Las tenés? No. Y bueno, la verdad, ¿qué haces? O sea, las personas cuando están en un estado de emergencia, se ponen a hacer un listado de las respuestas que necesitan. Una persona que acaban de salir de un tsunami, ¿no? Se están preguntando cuándo baja el mar, cuándo vienen los fondos, cuándo viene la recuperación, qué es lo que va a hacer el gobierno con esto, de qué manera se van a atender los servicios sociales, ¿sí? ¿Puedo pagar los gastos con tarjeta? ¿Qué va a pasar conmigo, con la pareja luego de esto? He perdido toda mi casa. ¿Hace eso o se pone a trabajar? Y esto parece sencillo al decir. Y por eso el coaching ontológico como forma de vida trae una propuesta. Y trae esta propuesta maravillosa de hacerme cargo de lo que pasa
¿no? Lejos de focalizarme en lo que pasa, empezar a observar qué hacemos. Y yo le agrego más, ¿quién soy ante lo que pasa? Entonces, ¿qué te decís ante esta incertidumbre? Pero necesito que seas sincero con vos, no tenemos tiempo ni espacio, a lo mejor en la pregunta sale algo. Pero nota qué te decís. Te decís, viene miedo, viene ansiedad. La ansiedad es una enfermedad silenciosa a la cual le hemos entregado el poder. ¿Y quién tiene el poder sobre la ansiedad? ¿Nosotros? No, el clonazepam. Ustedes pueden creer que es uno de los productos más vendidos en la farmacología argentina, el clonazepam. Es más, cuando yo le pregunto a la gente, cuando estoy trabajando con mucha gente, le pregunto, levanten la mano a los que son ansiosos. Si hiciera ese juego acá, muchos de ustedes van a levantar la mano. ¿Por qué? Porque todavía no han podido desafiar el yo soy. Y el coaching ontológico es una forma de ser que observa ese paradigma creando otro paradigma, apoyándose en otro paradigma, salirme del paradigma del yo soy de una determinada manera y por lo tanto lo voy a seguir siendo. Muchas veces cuando hablo con parejas que están en dificultad y que de pronto están acudiendo al coaching como una manera diferente de observar lo que les pasa en pareja y poder crear una nueva relación, ¿sí? Se definen unos a otros en función del relato que uno hace del otro. No tenemos posibilidad alguna de poder hacer eso. Sí podemos tener la posibilidad de crear la pareja que querramos. Bueno, si podemos hacer eso, yo puedo crear la pareja que quiero conmigo, la pareja que quiero con mi pareja, la pareja que quiero con mi país, con las circunstancias. Y entonces el poder retorna a mí. Y salgo del espacio de victimización y paso a ser protagonista o responsable de mi vida como habilidad de responder. ¿De qué manera respondes ante la incertidumbre? No necesito que me contestes, sino que vos te contestes. Estás diciendo juicios que te abren posibilidades, interpretaciones que te abren posibilidades. O estás prendiendo el televisor para ver qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? ¿Quién me va a decir lo que va a pasar la semana que viene? Todos los comunicadores hoy intentan hacer eso, y así tuvimos en los últimos 6 meses como 4 meses y medio de científicos que nos decían todos los días lo que iba a pasar. ¿Pasó? No. ¿Y ahora? Y bueno, ahora hacemos especulaciones acerca de que si hubiera sucedido algo que no sucedió, y entonces lo que hacemos es buscar una explicación. Yo no estoy necesitando una explicación, estoy diciendo de qué manera nos hacemos cargo. Entonces yo me puedo hacer cargo de lo que está sucediendo en mi economía. Yo me puedo hacer cargo de lo que está sucediendo en la economía. Y por favor, no me contesten en términos de lo que el otro me tiene que dar. Yo acabo de escuchar, ¿no? Como que, no, digamos, alguien de afuera me tiene que determinar cuáles son los méritos. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de una persona que me está diciendo que los méritos los va a definir un análisis unilateral acerca de lo que son la distribución de posibilidades, cuando ni siquiera pueden definir lo que es una posibilidad. No ellos, estoy hablando de cualquier persona, insisto, no estoy hablando de política, estoy hablando de hacerte cargo. ¿Qué? ¿Querés abrazar la incertidumbre? Entonces ahora va en cortito, gestionarla como cualquier emoción. Y cualquier emoción implica primero, para gestionar esa emoción, aceptarla. Si no aceptás que vivís en incertidumbre, estás en ese espacio de pretendida certeza inconsciente, ¿no? Que señala Alex Rovira. Crees que sabés y crees que tenés control sobre todo. Lo crees como una ilusión. Y yo te estoy proponiendo que pases a este espacio de la aceptación consciente, ¿no? O sea, la incertidumbre consciente.
soy consciente que vivo en incertidumbre. ¿Y ahora qué? Entonces eso implicará el primer paso de una gestión emocional, que es aceptar la emocionalidad en la cual estás. La incertidumbre es un juicio, es una emocionalidad y también es una corporalidad. Aceptarla. Una vez que la aceptamos, ¿significa que estoy de acuerdo? No, no es que estés de acuerdo, es que la incertidumbre, el mundo no está esperando si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo. El mundo mundea. El mundo ocurre en esta multiplicidad de variables complejas que se entrelazan entre sí, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel personal. No todas las personas respondemos de la misma manera. Entonces, primero, aceptar, reconocer la incertidumbre como tal, reconocer lo que te decís con ella, ¿sí? Segundo, poder aceptar lo que te pasa. Tercero, pregúntate qué te dice la incertidumbre. Y aprendí a diferenciar entre saber y conocimiento. El conocimiento tiene que ver con qué vas a hacer con la información. El conocimiento tiene que ver con la creación de conocimiento, tiene que ver con lo posterior, un proceso de aprendizaje. El aprendizaje requiere capacidad de acción efectiva. Es necesario que te pongas a trabajar, a hacer cosas y que aprendas. Transformar el saber en conocimiento. Saber y conocimiento no es lo mismo. O sea, como cuando te dije recién, imagínate que te está gobernando un extraterrestre y ahora lo sabés. ¿Y ahora qué haces con eso? ¿No? La pregunta tiene que ver con cómo transformás eso en conocimiento. Entonces, reconocer la incertidumbre como tal, aceptar la incertidumbre como estado emocional, ¿sí? Preguntarte qué te dice, qué me está diciendo esta incertidumbre, de manera tal que yo me pueda conectar con la visión, con el diseño de futuro que quiera y generar desde ahí la emocionalidad y las acciones necesarias para llegar hasta ahí. Y ponerte a trabajar. La incertidumbre tiene una mala prensa, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se creen que las personas que están trabajando para producir la vacuna abrazan la incertidumbre o la rechazan? El científico por naturaleza sabe de que está en un espacio de investigación donde la incertidumbre es el mundo en el cual se vive, en el cual se mueve. Es toda incertidumbre para él. Y sin embargo sigue. Y sigue, ¿por qué? Porque lo lleva a un compromiso. Es el compromiso de obtener esa vacuna que va a generar un valor importante para el mundo. La incertidumbre no siempre es negativa. Hemos aprendido a vivir en una sociedad que se victimiza constantemente y por lo tanto le da un carácter negativo. El andinista o el alpinista, cuando está escalando una montaña, tiene incertidumbre paso a paso, no sabe si la estaca que va a estar, no sé si se llama estaca, que está clavando en la montaña, de la cual se va a colgar y de la cual depende su vida, se va a soltar o no se va a soltar, no lo sabe, sin embargo lo hace. ¿Y qué lo sostiene? El compromiso de conversar en una unidad con la montaña para poder conversar con ella, sentir que siente y transmitirle lo que siente para que juntos vayan llegando a la cima. Y eso es abrazar la incertidumbre. No es estar de acuerdo, pero yo te propongo que si vos analizás que si tuvieras todas las variables respondidas, ¿cómo sería tu vida? Y como dije al principio, ¿no? Lo que decía Donald Walsh en las conversaciones con Dios, tu vida sería un guión, sería realmente bastante aburrido vivir de esa manera. Bueno, quisiera abrir un espacio para que aparezcan todas las preguntas y tomarnos estos 20 minutos finales para contestar todas las preguntas que vayan surgiendo, por favor. Gente, anímense, aprovechemos a Daniel para conversar con él. Una de las más importantes distinciones que yo trabajo en nuestra ELAC y que es lo que se llama modo control. La incertidumbre, como dije recién, anula la capacidad de reflexionar.
disminuye la confianza, y al disminuir la confianza quiero retomar en este control la confianza, y para eso empiezo a apelar a la pretensión de certeza. Entonces me tomo de todo lo que hay y a eso lo convierto en verdad, ¿no? Y no me doy cuenta que de pronto empiezo con esa verdad a pretender que el mundo actúe como yo quiero que actúe. Entonces que el mundo se adecue a las verdades que yo acabo de definir como tales. Y comienza un mundo manipulativo, ¿sí? O sea, vivimos en un paradigma de manipulación y control. Cuando aprendamos a colaborar, vamos a soltar esto. Y el coaching ontológico es una puerta de entrada, porque es una forma de vida, además de una profesión. Adelante con las preguntas. Acá te preguntan, ¿cómo venzo el miedo que paraliza? Bien, buena pregunta. Mira, no, los coaches no damos recetas, ¿sí? Pero vamos a hablar en primero qué es el miedo. O sea, para poder amigarme con el miedo, tengo que reconocer qué es. ¿Cuándo se produce miedo? Se produce miedo cuando hay un desbalanceo entre aquello que yo juzgo como una amenaza y aquello que juzgo como recursos que tengo para balancear esa amenaza. ¿Sí? Si, digamos, vamos a ver qué es lo que pasó hoy. Hoy tiene miedo aquel que se endeudó en dólares. Y no tiene miedo aquel que no se endeudó en dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el que se endeudó en dólares empieza a hacer una escalera de inferencias acerca de lo que le puede pasar. Esa escalera de inferencias, ¿es verdad? No, es una conversación que empieza a tener. Se genera miedo. Entonces el miedo paraliza cuando yo lo resisto al miedo. El miedo, como otra vez, como dije, Norberto Levi plantea esto, no es el miedo, sino el rechazo al miedo lo que te paraliza. O sea, no te estás permitiendo tener miedo. Y el miedo es una emocionalidad básica, una de las emocionalidades llamadas básicas o naturales, ¿sí? Tengo miedo cuando no tengo los recursos suficientes como para balancear aquello que es una amenaza. Ahora, hay gente que tiene miedo ante una araña de ese tamaño, así de chiquita, ¿sí? Entonces vos le preguntás, ¿qué te puede hacer la araña? Y cuando sale del espacio emocional que ocurre en nuestro cerebro límbico y va a los prefrontales, dice, no me puede hacer nada, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo fobia. Ahora vos le preguntás qué es la fobia y ya sonó, ya empezó en un círculo. Y la fobia no es otra cosa que un empaquetamiento de interpretaciones. Entonces la fobia es un empaquetamiento de miedos colocados y puestos sobre un determinado objeto o cosa o situación, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes hacer? En primer lugar, pregúntate si estás resistiéndolo al miedo. ¿Es eso lo que te paraliza? Imagínate que lo estás abrazando. Decís, ok, miedo, decime, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos ganas de hacer? ¿Qué necesito para hacer lo que quiera hacer? El miedo es la emocionalidad de base con la cual vienen todos los coaches a tomar coaching. Para las personas que no conocen del coaching, el miedo aparece en todas las conversaciones en las cuales un coach está asistiendo a otra persona para que expanda su capacidad de acción, para que genere un proceso de aprendizaje, para que pueda transformarse, ¿sí? Desde lo que dice, desde lo que siente, desde su estructura, desde su disposición corporal. Entonces pregúntate si lo estás escuchando al miedo o lo estás rechazando. Si lo abrazás al miedo y le decís, les voy a contar una anécdota que me pasó a mí, ¿sí? No con el miedo, sino con el dolor. Si vos lo abrazás al miedo, pregúntate a dónde vas, qué querés hacer y qué recursos necesitas para estar en ese lugar, porque si no estás escuchando la amenaza en vez de escuchar lo que querés que te pase. A mí me pasó hace muchos años, cuando estaba estudiando coaching, que tuve 3 hernias de disco cervicales, tremendas, con un dolor espantoso. Y hice todo tipo de terapia. Y un día una compañera mía, no voy a olvidar nunca de mi compañera, cuando me estaba yendo, me dijo, Daniel, en vez de resistir al dolor, ¿qué pasaría si lo abrazara? Yo me quedé con esas preguntas, ¿no? Me fui a mi casa,
saqué la ropa, me puse desnudo frente a un espejo y me puse a conversar con el dolor. Y le dije, dolor, si estás allí, algo me estás diciendo. Ahora, si yo te resisto, lo hago más grande. Eso decía Carl Jung, ya lo dije, ¿no? Todo lo que se resiste, persiste. Y todo lo que se acepta, transforma. Entonces, hablando con mi dolor, dije, si tengo que convivir contigo, decime, pongámonos de acuerdo de qué manera podemos vivir mejor, sin que yo me quede inmovilizado por el dolor. ¿Saben lo que pasó? Esa fue la primera noche que dormí en semanas, porque dormí habiendo aceptado el dolor. Y ese fue el inicio de mi recuperación, sin operación. Entonces, el espacio del miedo es un espacio de escuchar al miedo. Un miedo mal escuchado genera más miedo. O sea, cuando le decimos a nuestros chicos, no tengas miedo, inclusive, bueno, estoy hablando de mi generación o la generación anterior, ya gracias a Dios esto hoy no, pero durante muchas generaciones el miedo estaba relacionado hasta con la capacidad de la virilidad. O sea, si vos llorás y tenés miedo, sos un cobarde o un maricón. ¿Qué tendrá que ver? ¿No? Entonces, cuanto más lo resistís, cuando se dice eso, ¿qué pasa con la persona? Ahora tiene una nueva amenaza, por lo tanto le bajé los recursos. ¿No? Va en sintonía con generar mayor amenaza. Amigate con el miedo. ¿Significa estar de acuerdo? No, pregúntate qué va a pasar. ¿Qué hace una madre cuando un chico tiene miedo? Una madre, estoy hablando, una madre que escucha el miedo de su hijo, no que lo reprime. Conversa con el hijo y le dice, decime a qué le tenés miedo, para que el chico verbalice, ¿sí? Ahora, si el chico de pronto verbaliza y dice, sí, que bueno, lo que tengo miedo es de que hay un tigre debajo de la mesa, no le dice, pedazo de estúpido, fíjate debajo de la cama que no hay ningún tigre. Lo acompaña en ese lugar. ¿Querés que vayamos juntos? ¿Lo vamos viendo juntos? ¿Sí? Para que el chico pueda experimentar acompañado por la madre y hacer un proceso de aprendizaje. Bueno, eso es lo que yo te pido que hagas. ¿Qué hace un coach? Acompaña a su coachee, que viene desde el miedo, de hacer algo diferente, de cambiar su profesión, de salirse de la caja de confort. Lo acompaña. ¿Hasta qué? Hasta que él actúa, y cuando actúa y observa que él diluyó el miedo. Decía Jim Selman, uno de mis maestros también, que el héroe no es aquel que no tiene miedo, es aquel que escucha el miedo con mayor atención, lo acepta y actúa con el miedo desde el miedo. ¿Ok? Otra preguntita, Bueno, adelante. Dani, yo tengo acá un par, Lili, que acá en Dale. Facebook también están haciendo preguntas. Paradójicamente, Dani, casi todas las preguntas es buscando la certidumbre, ¿no? ¿Cómo hago, cómo hago, cómo hago, ¿no? ¿Cómo? Claro, hubo varias del miedo, así que creo que ya con esta respondiste. Pero hay una acá que me parece interesante, dice, ¿se puede vivir en la incertidumbre creyendo que es una forma de vida? Es decir, en transparencia. Bueno, vuelvo al concepto de la incertidumbre consciente. No es que si se puede vivir. La vida no te pide permiso a vos para vivir. La vida, el mundo, mundea, no te pide permiso a vos. Y va generando diferentes tipos de estímulos y de situaciones. El que vive en la incertidumbre sos vos. El mundo mundea. Ocurren ciertas cosas. ¿Alguien en el mes de noviembre del año pasado pensaba que esto podía suceder? No, nadie. Absolutamente nadie. Sin embargo, estamos viviendo. Vivimos en la incertidumbre. Y mirá, me quiero retrotraer algo un poquitito más atrás, ¿no? Para dar... La pretensión de verdad es una ilusión. Y esto proviene, nuestra cultura proviene de un pensamiento griego, ¿no? Que es el pensamiento griego de Parménides. El pensamiento griego de Parménides dio origen a un pensamiento que luego toman Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí?
y que van generando por siglos una manera de pensar, que podríamos decir que en el siglo XV toma Descartes y lo plantea en esta mirada de pienso, luego soy, ¿no? Primero se decía luego existo, pienso, luego soy. O sea, soy un ser pensante. Y eso hizo que durante 20 y pico de siglos se privilegiara la razón sobre la emocionalidad. Y la razón no es otra cosa que el conjunto de interpretaciones que conforma una manera de pensar, la de una persona. Lo razonable luego se extiende culturalmente. ¿Es razonable esto que está sucediendo? No, no cabe en la razón de nadie. No hay forma, ni siquiera de un modelo científico, de probar que estar 160 días o 180 días metido dentro de la casa haya bajado nuestra curva. No funcionó, porque se pensó desde un concepto, ¿no? Estoy trabajando en un postítulo muy interesante, desde el paradigma de la simplificación. Esa forma de pensar generó la relación causa-efecto, ¿no? A cada efecto le corresponde una causa, el pensamiento es lineal. Nuestro coaching, 100% coaching, 100% ACOP, de paso a paso el chivo, ¿sí? Es constructivista y sistémico, no es determinista. La vida no está determinada, me voy construyendo. Entonces, ¿puedo vivir en la incertidumbre? No es que podés, vivís en la incertidumbre. No hay un puedo, vivís en la incertidumbre. No hay mayor incertidumbre que la que viven las personas luego de una terrorífica crisis, ¿no? La de una guerra, la de un accidente geográfico, climático, perdón. Y sin embargo, ¿qué hacen? Viven. El ser humano no necesita certezas para vivir. Tiene suficientes recursos porque vivís en la incertidumbre. Dani, acá te preguntan cuál es la relación entre la incertidumbre y la frustración. Bien, o sea, yo podría decir cuál es la relación que observo, ¿no?, entre la incertidumbre y la frustración. No significa que eso sea una definición. La incertidumbre da paso a digamos, a dos espacios emocionales diferentes, básicamente. Lo estoy haciendo simplificado. Aquel que se congela ante la incertidumbre y no se mueve, espera a que alguien le diga qué tiene que hacer. ¿Sí? La otra alternativa es la persona que se lanza a hacer cosas en términos de expectativas. Se lanza, crea un mundo diferente. ¿Cuándo aparece la frustración? Cuando yo quedo atado al resultado. Otra vez la ilusión del control. Cuando por el solo hecho de actuar yo pongo tanto énfasis en el resultado y luego solo miro el resultado y el resultado no es el que yo esperaba, aparece la frustración. Y la frustración otra vez va a ser un estado emocional. ¿Y qué me dice la frustración? La frustración me dice, no lograste lo que dijiste que ibas a lograr, o no logramos lo que dijimos que íbamos a lograr. Ahora, una vez que escuché lo que dice la frustración, ¿qué hago? Este es el espacio. ¿Ven? Que yo estoy en un espacio constantemente circular. Uno de los estados emocionales más reconocidos, cuando yo estoy frente a salas muy grandes, les pregunto, ¿quiénes de estas salas son autoexigentes? No me falla esto de hace 20 años. El 80% de la sala levanta la mano. Contentos que son autoexigentes. ¿Sí? Y una vez que levantaron la mano, les pregunto ahora, bueno, el que está levantando la mano, ¿quién es? ¿El autoexigente o el autoexigido? Y ahí empiezan las manos que van y que bajan, porque el autoexigente se define en términos de una relación entre un exigente y un exigido. Y el exigente es aquel que siembra expectativas altas. Y el exigido es el que recoge y cosecha la frustración. Entonces, a ver si de una vez por todas nos damos cuenta que no se trata de levantar el ego desde emocionalidades que son
que tienen buena prensa, como la exigencia. ¿Sí? Yo trabajé muchos años en relación de dependencia, fui gerente muchos años. Y cada vez que hacía una pregunta en la selección, y yo no sabía nada de lo que era el coaching, y hablaba acerca de, bueno, nosotros trabajamos aquí, la verdad que somos muy exigentes y lo que hacemos es buscar siempre la excelencia. Una de las ilusiones más estúpidas que tiene la exigencia, pretende que la exigencia se transforme en excelencia. Entonces la persona me decía, no, yo no tengo ningún problema, yo soy muy exigente, yo me quedo a trabajar hasta cualquier hora. Yo internamente pensaba, otro esclavito más. Porque nos esclavizamos a nosotros mismos. ¿Sí? Este esquema es un esquema basado en el control. No me pregunta a mí, que soy el exigido, qué necesito para poder realizar lo que quiero realizar. Simplemente me ordena, ¿no? En el miedo me pasa lo mismo, ¿no? O sea, me dice, tenés que ir para allá. El miedo no se atraviesa, el miedo no se vence. El miedo se escucha. Acá te dicen, Dani, cuanto más confío en mí, menos certezas necesito. Claramente, claramente. Martín, ¿qué tenemos en el Facebook para una última pregunta? Bueno, iban todos más o menos en la misma línea. Y acá hay una en el chat que me parece también, dice, ¿para qué salir de la incertidumbre? ¿Conviene? No, no, amala. No, no es necesario, porque además no podés salir de la incertidumbre. No podemos salir de la incertidumbre. No vivimos en un mundo de certezas. No tenemos las respuestas. Heidegger solamente dice que entre todas las posibilidades hay una posibilidad, una sola posibilidad que vale igual a 1. O sea, el valor 1 significa que es cierta. Esa posibilidad tiene una certeza. Nos vamos a morir. Esa es la única. Sí. Ahora, él propone un viaje muy interesante, porque él dice ahora que sabés que la única certeza que tenés en tu vida es que te vas a morir, ¿sí? Ahora elegí, ¿cómo vas a vivir? ¿De frente a la muerte o de espaldas a la muerte? Si vivís de frente a la muerte, ya sabés que la única certeza te está esperando al final del camino. Ahora bien, qué lindo que es ir al encuentro de esa única certeza. Ven lo que dice acá atrás, completud, desde un espacio de completud. Y entonces cada segundo de tu vida fue vivido con la intensidad que requiere ser vivida. Y las historias del pasado no tienen fuerza, presión, ni me, digamos, no me están presionando, ni me están definiendo mi futuro. Yo vivo en un estado presente, en completud. Vivo en el presente, mirando el futuro, pero desde el presente. ¿Para qué? Para crearlo. Y eso implica vivir en la incertidumbre, porque todo lo que viene en adelante es incertidumbre. La pregunta es, ¿qué haces vos? ¿Qué haces vos? Entonces es muy lindo empezar también a desafiar un hábito cultural del miedo a la muerte. Y fíjense por qué hay miedo a la muerte, porque nadie te contó qué hay después de la muerte. Estábamos viendo una serie con Susana, con mi mujer, ¿no? Y hizo una serie que habla de los sacrificios, digamos, las personas que se inmolan en el mundo musulmán, ¿no? Y Susana me preguntaba, ¿es cierto lo que es cierto? O sea, ellos creen de que hay un mundo con 72 vírgenes que las están esperando. La pregunta me encantó porque después que me dijo eso, yo fui consciente y dije 72. ¿Para qué quisiera yo 72? ¿No? Entonces es una ilusión que yo voy creando en este presente acerca de lo que hay afuera, y con mucho respeto, puede haber muchas personas que son musulmanas. Estoy hablando de aquellas personas que no está en el Corán, lo de las 72 vírgenes no figura en el Corán. Pero vivimos atados a cuentos y a relatos. Entonces, claramente, ¿para qué salir de la incertidumbre? Es mucho más piola vivir en la incertidumbre, porque tengo toda la libertad para crear. Si tuviera un mundo lleno de certezas, esto significaría 1984.
es interesante que todos lean ese libro hoy, en la actualidad. ¿Sí? Donde otros determinan qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Es el momento en el cual el valor más importante para mí que tiene un ser humano es la libertad. La habrá perdido para siempre cuando alguien le llene la cabeza de certezas. Dani, mil gracias. Tenemos como un compromiso con la hora. Lili, entonces, sí. Perfecto. Si te parece, Dani, yo lo que voy a hacer es voy a poner un link acá en el chat para que la gente te haga preguntas. Las que no pudieron responderse, te la hagan y después te la damos a vos para que contestes, si te parece, ¿sí? Con todo y otra gusto. cosita. Espera un minuto. La otra cosa que le vamos a mandar son todos los mensajes cariñosos que las personas te están dejando. Que por respeto al gracias. tiempo, no los vamos a leer, pero nos gusta que los tengas porque te dicen muchas cosas lindas. Dale, si quieren también pueden poner mi mail, no tengo ningún problema. Mi mail es drosales@elacoaching.com.ar. Yo lo que prometo es que voy a contestar, son muchas las personas que están en este momento, ¿no? Voy a contestarles, ¿no? Tengan confianza porque les voy a contestar. Y Adelante. otra cosita, hay varias preguntas de coaches, decirles que Daniel va a estar el día 22, martes 22 a las 19, también por Zoom, donde va a estar en un SEC, que es SEC Coaches en Colaboración. Y ahí pueden hacerle todas las preguntas estas de coaches, porque decían, bueno, ¿cómo acompaño un coachee? Bueno, todas esas preguntas se las pueden hacer el día martes, 22, 19 horas. Para inscribirse se miran en la página de ACOP, acá creo que lo pueden ver acá arriba, acop.red de Facebook, y ahí van a ver la inscripción del día 22 que va a estar Daniel para todos los coaches. Dani, acá te agradecen la generosidad, placer escucharte como siempre. Bueno, te vamos a dar los saludos. Nosotros te reconocemos como un maestro de la mayoría de nosotros y como un precursor. Te agradecemos el espacio y el momento. Y gente, nos volvemos a encontrar. El próximo 100% viene un coach de Rosario, el especialista en deporte, que va a conversar con nosotros acerca del cuerpo y el movimiento, hábitos saludables. Los abrazamos entrañablemente, les deseamos un buen final de semana. Gracias a todos, gracias Daniel. Gracias a todos. Gracias Gaby, gracias Gaby por tus palabras. Un beso enorme. Chau, hasta pronto. Nos seguimos encontrando. Gracias. Chicos queridos, besos a todos. Ahí está Gaby, está. Cerrá vos, Gaby. Realmente gracias a todos por estar y como creo que lo que les prometí realmente honró todo lo prometido. Que hayan disfrutado de la charla, del mensaje. Y digo, realmente con incertidumbre no estar dentro, que la incertidumbre no se nos meta adentro, que podamos gestionarla y entender que es algo como un contexto natural. Realmente yo me llevo ese mensaje y digo, siempre es un placer escucharte y algo de aprendizaje en cada cosa. Gracias a todos también por participar de estos espacios. Veo caras que se repiten, así que un placer para mí también verlos. Gracias, querida amiga. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos los coaches. Y a los que no son coaches, acérquense. Es una forma de vida maravillosa. Gracias. Buenas noches. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Hasta el próximo encuentro, gente. Gracias, Martín. Bueno, adiós a todos. Como dijo Dani, para los que no son coaches y quieren información, acá en nuestra página web tienen toda la información sobre coaching, escuelas, dónde estudiar, etcétera. Así que nada, un saludo grande a todos. Nos seguimos encontrando.